Tus palabras muestran la genética de quién. Tus acciones, tus actitudes, tu conducta, tu pensamiento muestra las actitudes de quién, de quién. Esa apatía a veces al culto, decides quedarte en la casa y no venir a culto. ¿De quién es esa genética? ¿De quién? Teniendo tiempo para orar, no oras. ¿De quién es esa genética? Teniendo tiempo para meditar en la palabra, no lo haces. ¿De quién es esa genética? Teniendo tiempo para apartar unas horas a la oración, a la meditación, a la reflexión, al ayuno, no lo haces teniendo tiempo. ¿De quién es esa genética? Y cuando te atacan o cuando te dicen algo, tus palabras, tu reacción muestra la genética de quién. ¿A quién te pareces? ¿A Adán o a Jesús? Juan 16:8 dice: y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, que lo que Jesús nos dijo fue porque lo podíamos ya entender, sobrellevar. Pero hay algunas cosas que no dijo porque no era el momento de sobrellevarlas. Entonces vamos a analizar la obra del Espíritu Santo en lo tocante a la salvación. Es una obra de principio a fin. Es una obra de principio a fin. La salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. ¿Tenemos claro eso? Sí. ¿Por qué? Porque es que a veces la gente asocia Espíritu Santo solo con hablar en lenguas. Solo con hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas es solo una parte dentro del plan de salvación. Es solamente una parte, no todo. Entonces, por eso de una vez les estoy anunciando que como el bautismo del Espíritu Santo es una parte de la obra total de la salvación, no puede ser determinante el hablar en lenguas para ser salvo o no, porque no es un todo. El hablar en lenguas es solo una parte de ese plan de salvación. ¿Es necesario? Sí, eso lo veremos, lo enseñaremos con detalle por la palabra. ¿Qué es lo que se pretende y qué fue lo que Dios quiso al darnos esa posibilidad del bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu nos dé que hablemos? Pero no se puede sentir usted incompleto porque no ha hablado en lenguas, porque ese es un problema que la gente tiene, los cristianos, que como no han hablado en lenguas, entonces sienten que les falta un pedazo. Entonces a veces los otros hermanos pues son tremendos y dicen: hermano, ¿usted es promesado? Porque son preguntas, o sea, palabras que se usaron mucho tiempo, ¿no? Promesado es que ya recibió la promesa del Espíritu. Entonces, ¿usted es promesado? No. Ay, hermanito. Grave. ¿Ya? Ahora ya no se usa, pero en un tiempo hacían incluso sentar aparte los hermanos que no habían hablado en lenguas. ¿Sí? No, los hermanos que no han hablado en lenguas, por favor, siéntense en este lado aquí para tenerlos vigiladitos. Por si hablan en lenguas, ¿ya? A veces un hermano le decía al pastor: uy, hermano, recibí el Espíritu Santo en mi casa, hablé en lenguas. Y entonces el pastor le decía: tiene que confirmarlo. Como si Dios tuviera que confirmarle algo a los hombres. Es una falta de respeto. Pero esa fue la manera en que nos enseñaron. ¿Está mal? Sí está mal. ¿Por qué? Porque es rebajar a Dios a una condición que Él no tiene. Él es el Señor. Si Él llenó del Espíritu Santo a alguien en la casa, yo no tengo por qué decirle a ese hermano: no, hasta que lo confirme. Y había gente que se quedaban años, incluso no volvían a hablar en lenguas nunca más, porque no es de todos el hablar en lenguas. No es de todos. Entonces hay gente que cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, esa es la señal inicial, y después de eso no vuelven a hablar en lenguas nunca. No vuelven a hablar en lenguas nunca.
yo tuve un pastor que nos pastoreó algunos meses y era un pastor, tenía muchos años en ministerio, pero bastantes años en ministerio. Y llegó un momento en el cual estaba un culto, pero mejor dicho, una bendición. Y al hombre le tocaba predicar, entonces pasó a predicar y dijo, uy, hermanos, este culto está muy bueno. Y hermano, yo casi hablo en lengua y tengo años de no hablar en lenguas. Y toda la gente quedó. Uy, ¿cómo así el pastor hace años que no habla en lengua y es pastor de nosotros? Entonces, hay cosas que uno no entiende y juzga a la ligera, porque la palabra es para estudiarla y entenderla. ¿No? No es para uno criticar a nadie. Yo nunca lo he hablado en lengua, este está como frío. Ve, hermano, a veces, perdón, no estoy generalizando, solo estoy diciendo a veces. Mucha de la gente que usted escucha hablar en lenguas, igual tiene una lengua así de larga, vea. ¿Verdad? Habla en lenguas aquí y sale a la calle a hablar de Raimundo y todo el mundo. Habla en lenguas aquí y hasta cuando se engancha con el esposo o la esposa, produce malas palabras. Porque a medida que le va dando rabia, se llena de rabia hasta que llega a la maledicencia y a la blasfemia. Entonces dice palabras soeces, palabras groseras, palabras que no se deben decir por la rabia. Entonces, que usted me hace dar rabia. Bueno, y la pregunta es, ¿y el Espíritu Santo que mora en ella, que mora en él, no le alcanzó para eso? Entonces, hay que tener cuidado porque a veces uno hace juicios a priori. Uno tiene que esperar, tener paciencia. Y bueno, Dios no tiene que evidenciarnos nada a nosotros, ni demostrarnos nada. Ni a mí como pastor. Hermano, yo hablo en lenguas. Amén, yo le creo. ¿Ya? Pero nunca lo hemos visto, hermano. ¿Y qué hacemos? Yo le creo. Los cristianos no dicen mentiras. Hermano, ¿y si lo engaña? No, a mí no me engañan. ¿Por qué me van a engañar a mí? Hermano, que usted lo pone a servir y todo. Yo no tengo problema con eso. Él tiene a quien darle cuentas. Y no es a mí. Hay uno que todo lo sabe y que todo lo conoce. Y él será el que nos juzgue, no nosotros. Entonces, vamos a ver. Bueno, muy bien. Mire este anuncio. Dice, se encuentra milagrosa cura para la lepra. Esto es un anuncio de un periódico. Pero esto es un invento. ¿Ya? Se encuentra milagrosa cura para la lepra. Si usted leyera un periódico serio, verdadero, con un clasificado de esos, con un anuncio de esos, ¿usted qué sentiría? ¿Ah? ¿Alegría? Se encuentra cura, milagrosa cura para la lepra. ¿Leería el artículo que viene en letricas chiquiticas, como de 2 hojas? ¿Por qué lo leería? Por curiosidad. Ahora le voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted fuera un leproso y lee ese clasificado? Se encuentra milagrosa cura para la lepra y usted fuera un leproso. ¿Cree que la actitud sería la misma? No. Porque cuando yo no tengo el problema y leo la solución, a mí prácticamente no me importa porque es que yo no tengo el problema. ¿Ya? Entonces sale un anuncio en el periódico. Ojo, los propietarios de viviendas. El gobierno decidió quitarle la casa a todo el mundo. Yo paso de largo ese anuncio y sigo leyendo otra cosa. Yo no tengo casa. Que se preocupen los que tienen casa. Eso sí se les para el pelo así. Porque cuando yo no tengo un problema, la solución para mí es indiferente. Ya, la solución es indiferente. Zapatos novedosos para los que tienen juanete.
¿Ya? Mire, usted que la pasa en Facebook, chismoseando, a veces aparecen anuncios ahí. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted mide 1,80 y pesa 55 kilos. Mide 1,80 y pesa 55 kilos. Anuncio: ¿cómo perder grasa rápido y bajar de peso inmediatamente? ¿Usted cree que ese personaje se detendría a estudiar la fórmula para bajar de peso? No, ¿para qué? Pero si él leyera fórmula efectiva para subir de peso en una semana, pues si quiere subir de peso la leería. Si la pasan burlándose de él, pues yo quiero. Entonces, cuando yo no tengo un problema, la solución para mí es indiferente. Por eso, yo al ver este anuncio, se encuentra milagrosa cura para la lepra, yo lo leería sin alegría. De verdad. Yo lo leería porque me gustaría saber cuál es la milagrosa cura. Pero es diferente si yo soy leproso o si en mi familia hay un leproso. Si en mi familia hay un leproso, yo leo el periódico y se lo llevo ¿a quién? A mi familiar. Hermano, tenemos esperanza. Mire, apareció la cura. Cuando nos visitó el COVID, cuando llegó por primera vez, porque él se quedó viviendo con nosotros, ¿ya? Cuando llegó por primera vez, usted vio que los laboratorios pararon toda actividad y todos se dedicaron a una cosa: a encontrar, ¿será la cura, el antídoto? ¿Qué será? ¿Cómo se llama eso? Pero la vacuna, ¿qué hará? ¿Será? Digamos que la neutraliza los efectos. Puede ser, ¿no? Bueno. Pero todos los laboratorios se volcaron a buscar una vacuna. ¿Y cuántos meses duraron? Eso fue un récord. En la historia de la humanidad, nunca antes se había encontrado una vacuna tan rápido. Es más, la gente desconfiaba. Cristianos no se dejaron vacunar porque el anticristo había inventado esa vacuna para meterle a uno el 666. ¿Ya? Mucha gente, muchos cristianos dijeron: no, ese es el anticristo que nos quiere marcar, esa es la bestia. Y no se dejaron vacunar. Bueno, entonces cuando yo no tengo un problema, para mí la solución es indiferente. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de que somos esos leprosos con una necesidad grave. Nuestra lepra se llama ¿cómo? Pecado. Y el conocimiento producido por el Espíritu de nuestro pecado se llama contrición. Esa es la labor inicial que hace el Espíritu Santo en la obra de un ser humano. El Espíritu nos hace conscientes de nuestro pecado y de nuestra necesidad, porque Él quiere compartir la cura milagrosa con nosotros. Mire, la palabra griega para convencerá es electio, que significa probar la culpabilidad. Y esta palabra, que era un término legal, esa palabra electio solo se usaba en las cortes. Ya le voy a explicar algo bonito. Convencer significa demostrar la verdad. Eso significa convencer. El texto que leímos dice: y cuando venga el Espíritu Santo, es lo que dice Juan el capítulo 16, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas lo va a convencer. ¿Qué es convencer? Entonces es demostrar la culpabilidad o demostrar la verdad. Ya le hablo de alguna cosa en términos legales. Cuando el Espíritu Santo viniese, Él probaría la culpabilidad del mundo, así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad
de un acusado. Dios quiere producir esa evidencia en el corazón suyo y en el corazón mío. ¿De qué? Cuando Él nos convence, entonces de que somos pecadores, no tenemos otra alternativa que buscar ¿qué? Una solución. Una solución. Entonces, empecemos, voy a definirle esto, vea. El Espíritu Santo, la obra inicial de Él para la humanidad en cuanto a la salvación, la obra inicial es el convencer, la contrición. Porque el ser humano no está convencido de su culpa ni de su pecado. Mire, si todos los seres humanos estuvieran convictos, ¿sí? Convencidos de pecado, pues buscarían la solución. Pero ellos tienen un problema, que ellos no se creen culpables. ¿Culpable de qué? ¿Culpable por qué? No usted necesita salvación. ¿Salvación de qué? Salvación el matón, el ladrón, yo no, yo soy bueno. Entonces, escuche lo que le voy a decir, vea. Nosotros no valoramos la obra del Espíritu Santo porque a veces nos concentramos en una parte de la obra que a veces no es la fundamental, no es la fundamental. La inicial obra del Espíritu es demasiado importante, porque sin ese momento inicial, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Que el Espíritu Santo lo haya convencido a usted de que usted era un pecador, es una obra maravillosa. ¿Cuántas veces usted le ha agradecido a Dios porque lo convenció de pecado? ¿Será que sí? ¿O lo que usted agradece es que lo haya salvado? ¿Usted se ha imaginado por qué usted llegó al Evangelio? ¿Quién hizo ese trabajo? No, mi mamá que me evangelizó, no, mi papá, mi cuñado, mi tío, mi primo, el pastor, el diácono, el evangelista. Ninguno de ellos. El Espíritu Santo hizo un trabajo en usted de contrición. Lo convenció de que usted estaba mal, de que tenía una enfermedad incurable y de que se iba a morir en esa condición. Y usted le creyó al Espíritu tanto que tomó la decisión de aceptar el plan que Él diseñó para salvarlo. Le voy a contar una cosa. El Espíritu Santo en su obra tiene una función, y es que Él, mire cómo funciona el Espíritu Santo. ¿Es abogado o es abogado defensor o es fiscal? ¿Entiende la función de un fiscal? La intención de un fiscal, la función de él es buscar evidencias y pruebas para culpar a una persona y que esta persona no sea inocente. Demostrar la culpabilidad de alguien para que vaya a condenación. El Espíritu Santo funge como abogado defensor o como fiscal, dependiendo de su decisión. Cuando yo no acepto la salvación, entonces el Espíritu Santo se vuelve un fiscal que consigue pruebas que me lleven a mí a la cárcel, a la condenación. ¿Será efectivo ese fiscal? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene ese fiscal? Que lo conoce todo y escudriña lo profundo de mi corazón. Entonces ahí ya voy perdiendo el año con ese fiscal. Porque ese fiscal no llegará al estrado con una prueba que no sea contundente y veraz. Por eso convencerá tiene que ver con demostrar o probar la culpabilidad. El Espíritu lo primero que hace es decir, esta gente es culpable. Mire, y fue la primera obra que el Espíritu hizo. ¿Ah? ¿En Hechos? Sí, claro.
Eso fue, y por eso fue la pregunta: ¿qué haremos para ser salvos? Porque descubrieron que eran culpables, que tenían una enfermedad mortal y querían saber cuál era la solución. Y ahí Pedro se las dio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu lo primero que hace es declarar a todo el mundo culpable. El apóstol Pablo en Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le pregunto, ¿el hombre va a ser condenado? El hombre ya ha sido condenado. El hombre ya ha sido condenado. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. La sentencia ya la dictaron. El Espíritu Santo, como es un fiscal que no puede ser engañado, ya tiene las pruebas contundentes contra todos nosotros que nos dan la condenación. Es decir, que si yo no estoy en Cristo, ya estoy condenado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mire, entonces, siendo un fiscal, viene y me dice: estas son las pruebas que tengo contra ti y no hay forma que escapes de esta condenación. Estás condenado. No hay nada que hacer. Vas a perdición, ya. Mire lo que hace. Entonces aparece la obra redentora de Jesús. Aparece la obra redentora de Jesús. Y ahora el Espíritu lo que me dice a mí es: no tiene solución, tengo las pruebas claras, contundentes. ¿Qué pruebas tiene usted de su inocencia? Ninguna. Listo, entonces está listo, ya usted está frito. Sin embargo, hay un abogado experto en defender culpables. Si usted quiere, hable con él. ¿Ya? Mire ese fiscal. ¿Ya? Papá, usted está perdido. Párese en las pestañas, usted va al infierno. Pero sin embargo, aquí está la tarjetica de un abogado llamado Jesús. Hable con él. Que él como que ha sacado a varios de allá. Y entonces usted va a Jesús y encuentra que por la sangre derramada en la cruz hay un acto legislativo que hizo Jesús. ¿Cuál fue? Que había un acta de pecados que nos era contraria. Ojalá usted no se me vaya a confundir esta noche. Y Jesús salió corriendo y le quitó el acta al fiscal. Y la clavó en la cruz y la hizo nula. Entonces el fiscal dijo: las pruebas que yo tenía contra esta gente, ¿dónde están? Las quitó de en medio clavándolas en la cruz. Entonces el Espíritu, no teniendo cómo acusarnos, deja de ser fiscal y escuchen lo que se convierte: en abogado defensor. ¿Sí? ¿Quién hace eso posible? Jesús. Hermano, ¿cómo así? O sea, son tres definitivamente. Mire, por eso uno tiene que tener claras las funciones, los oficios de Dios, porque todo esto que le he dicho lo hace el mismo Dios. Sí, solo que debe cambiarse de uniforme, porque el uniforme de redentor no es el mismo que del fiscal y no es el mismo que el abogado defensor. Entonces el Espíritu, a lo que ve que el redentor, el cordero, quitó el pecado, entonces quedó sin ¿qué? Sin pruebas. Y como Dios nunca pierde, entonces Dios dice: ya de fiscal no tengo pruebas, entonces me paso para este lado, yo lo defiendo. Él es inocente, no hay que culparlo de nada. Por eso las tres palabras son importantes. Convence primero de qué, después de, y después de. Esto, pues digamos que, ¿qué le digo? De las cosas que yo creo que son sencillas, esta no es tan sencilla de entender. Yo voy a tratar de darle una luz de esto, pero para esto necesitaría
mucho tiempo para poder entender la obra de salvación y cómo el primer beneficio que yo debo agradecer es que el Espíritu Santo me haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Pero como no hay mucho tiempo, se lo voy a resumir de esta manera. Convicción de pecado. Estas son imágenes que yo uso, pero que no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale? Es decir, usted dice, ay, la manzana. Aunque no está en la Biblia, porque la Biblia no dice qué fruto fue el que comieron, pudo ser un banano, una papaya, ¿ya? Una guanábana, pudo ser una guama, ¿ya? Un tamarindo, cualquier fruta pudo ser, porque era un fruto, pero no dicen la fruta. Entonces la gente asoció que la manzana, que porque nos quedó a nosotros aquí, el corazón de la manzana aquí. Entonces yo pongo la manzana para que me entienda de dónde empezó el pecado. Escuche esto, ¿ya? La primera obra que hace entonces el Espíritu es convencernos, demostrarnos que todos nacimos con la simiente del pecado en nuestro interior, la cual a la edad de la responsabilidad moral nos lleva a cometer una multitud de pecados. Le voy a explicar. Hay una clara diferencia entre pecado y pecados. Una cosa es el pecado y otra cosa, los pecados. El Espíritu Santo convencerá de qué? De pecado, no de pecados. Eso es importante tenerlo en cuenta y hacer claridad. ¿Por qué? Porque el pecado es la raíz y los pecados son los frutos. El pecado es la raíz y los pecados son los frutos. El Espíritu Santo no me convence de pecados. No, mire, usted es un borracho, ¿no? O borrachera que pegó qué día y usted fue marihuana, ¿no? No, Él no me convence de pecados. Él me convence a mí de pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que al convencerme el Espíritu Santo de pecado, yo entiendo que el problema no es tan sencillo como dejar de fumar. No, pues yo dejo de fumar y ya. Mire que la borrachera es pecado. Ah, bueno, vea, no me vuelvo a tomar una cervecita. Y hay gente que lo hace, por los hijos, por lo que sea, porque la mujer lo va a dejar, dejan el trago, dejan lo que sea. Otros siguen ahí, pero unos lo logran. ¿Será que esa persona, si no vuelve a fumar, si no vuelve a tomar, ya es salva? No, porque él dejó los pecados, pero sigue con algo peor que los pecados. Es el pecado, es la raíz. Nosotros no atacamos los frutos, nosotros atacamos la raíz. Él no convence de las acciones, él convence de lo que origina esas acciones. Como nosotros tenemos una simiente que es la de Adán, entonces genéticamente tenemos una información. Yo en mis genes tengo una información ¿de quién? De mis ascendientes. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Ah? Y mis hijas tienen una información genética ¿de quién? Mía y de la hermana Ruth. ¿A dónde está Mela? Párese, Mela. Venga, párese aquí a mi lado. Quítese las gafas y el tapabocas. Mire, comprobemos que hay información genética en esto. Si usted le pusiera un poco de cabello de ella aquí, ya, ella tiene parte de mis genes. Miremos la cámara ya, mira, porque la gente. Mire. ¿Ya? Bien. Hermana Ruth, venga. Bueno, quédese ahí que a usted le gusta figurar. Usted es un figurete. Hermana Ashley, venga. Entonces, mire, hay genética aquí.
Pero miren primero aquí. Eso. Ya. Y mire genética ya. De todas maneras, ella tiene una información también de la mamá. Y esta niña, pues tiene una información genética mía. Que no es igualitica que yo como ella, que es más parecida a mí. Pero tiene unos rastros genéticos del papá. ¿Estamos claros en esto? Bueno, gracias. Nuestro padre es Adán. De ahí vinimos de una información de Adán. Adán tiene pecado. ¿Y esa información qué? Nos la transmitió. Entonces tenemos una raíz, una simiente de pecado. Tenemos un problema. Pero Jesús hace algo extraordinario. Por eso era necesario que Dios se manifestara en carne. Por eso no puede ser el segundo de la Trinidad el que vino, porque tendríamos un problema serio. Tuvo que ser el mismo Dios, el único que hay, que se manifestara en carne para que fuera nuestro papá y nos diera su información genética. Entonces, Adán nos dio una herencia, pecado. Pero venido Cristo, Él dijo, yo les voy a dar otra genética. Por eso el cristiano que se la pasa peleando con el pecado, perdió el año. Ese no es original. Ese no nació, a ese lo recogieron. Ese no está certificado. El cristiano que se la pasa peleando, es que hay cristianos que pelean con el pecado y luchan, incluso hacen guerras espirituales. Y pelean con, no sé, con Mamón. Mamón es el espíritu que gobierna allá en la esquina. Reprendamos todos, hermanos, contra Mamón. Mire, uno tiene que estar muy desubicado para no entender la genética que tenemos. Yo era pecador, sí, tenía la raíz de pecado por Adán. Pero cuando le entregué mi vida a Jesús, Jesús dijo, te voy a dar mi naturaleza. Y repetimos otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que pasa es que nosotros no hemos dimensionado lo que es ser cristiano de verdad. Sobre todo lo que es ser hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero ¿qué? ¿Y entonces por qué peca usted? ¿Por qué peca? Ah, porque tenemos la simiente de Adán. ¿Qué? Pero luego, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Por eso la Biblia dice, el que es nacido de Dios no peca. Porque la naturaleza de él es incorruptible. ¿Cómo se llama? Inmune. Lo que uno le hace a la madera para que el gorgojo no se le meta. La inmuniza. El cristiano, por su información genética del espíritu, debe ser inmune al pecado. Este mensaje es muy difícil de creer. Sobre todo cuando uno está predicando a pecadores. Muy difícil. No, me crea loco. Oye, o sea que uno puede vivir sin pecar. Y entonces, ¿de qué se trata el evangelio? ¿Ah? Entonces, ¿de qué sirve que el Espíritu Santo more y habite en mí? ¿De qué sirve que Jesús me haya dado un nombre que es sobre todo nombre? ¿De qué sirve que la sangre de Jesús me haya limpiado de todo pecado? ¿De qué sirve? Si yo voy a vivir todo el tiempo caminando y veo una cerveza. Hermano, ¿qué tiene? No, pero mire para allá. No, hay poder en eso. Diablo cochino, diablo mentiroso. Hay poder en eso, hay poder en eso. Hermano, que yo quiero ser santo, pero Dios no me colabora.
Varias veces he orado, he ayunado y le he pedido a Dios que erradique de la faz de la tierra las mujeres con minifaldas. Hermano, y termino el ayuno y salgo aquí a la puerta y pasan 3 en minifalda de una vez. Y tras el hecho piernonas, hermano. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? ¿Dios no le ayuda a uno? ¿Cómo? No puede ser. Tienes un problema genético. Porque cuando eres hijo de Dios, mire lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo. Aquí hay que nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, pues usted sigue con la raíz del pecado. Mano, pero uno tiene nacimiento porque uno no deja de ser carne. Sí, claro, yo te creo. Pero también le creo la palabra que dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que sí se puede no satisfacer los deseos de la carne. Mano, es que la carne me gana porque no andas en el espíritu, porque tienes un problema genético, porque te adoptaron aquí, te hicieron hijo de Dios, pero extrañas el ser hijo de Adán y vuelves otra vez donde Adán. Y ahí está el problema. Sin embargo, Juan dice: y si alguno volviera donde Adán, pues abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que el cristiano puede pecar. Sí, claro. Sí, el cristiano puede pecar. No debiera. No debiera. Pero puede pecar. Sí, claro. Puede pecar. ¿Y qué pasa cuando peca? Pues tiene que repetir el proceso inicial. Otra vez volver a empezar. Otra vez convencerse de pecado, de justicia, de juicio. Volver al principio y otra vez hacer el procedimiento. No hay problema, no hay lío. Pero uno puede vivir sin pecar. Claro, claro que sí, claro que sí. Uno puede no tener conciencia de que su más hondo problema es el pecado, o de que el pecado lo ha separado de su comunión con Dios. De ahí la tarea del Espíritu Santo, de inquietarlo y de convencerlo de culpa en su pecado. Hasta que esto no ocurra, ninguno puede experimentar la verdadera salvación. Hermano, ¿cómo hace Mela para quitarse la información genética mía? ¿Cómo hace? Ella tendría que hacer muchísimas cosas para perder mi información genética. No puede. Eso está en ella, incorporado en ella. Ella puede raspar las cejas esas, se las puede quitar. Y con láser se puede eliminar las cejas y quedar sin cejas así. Y pintárselas con marcador después. Eso lo puede hacer, claro. Ya, se puede quitar el pelo y quedar como yo y queda más parecida todavía. Hermano, lo genético está incorporado, es que es lo que soy yo. Tengo una información que no puedo quitarme de encima. Por eso cuando usted recibe a Jesús, Él le da la naturaleza de Él. Y entonces la idea es: yo no me puedo quitar la genética de Jesús de encima. Sería lo ideal. Yo no puedo contestar como cuando contestaba como Adán. No puedo contestar ahora. Porque mi simiente ahora es de Jesús, no de Adán. Yo no puedo actuar y reaccionar como reaccionaba Adán cuando estaba manejando y lo cerraban. Adán tiene un tipo de reacción cuando lo cierran. Adán tiene un tipo de reacción cuando el carro pasa y salpica el charco y lo moja. Ese Adán tiene un tipo de reacción. Jesús tiene otro tipo de reacción. Adán, cuando lo desafían a pelear, reacciona de una manera. Adán, cuando se burlan de él, cuando lo provocan, reacciona de una manera. Jesús de otra. Adán lo provocan y va empuñando la mano y le sopla la mano al que sea. Dice, y Adán dice: yo soy manso pero no menso. Así reacciona Adán. Pero Jesús reacciona diferente. Enmudeció y no abrió su boca. Así que la genética de quién tienes tú, ¿a quién te pareces más?
¿A Adán o a Jesús? ¿Recuerda el primer culto? Porque fuimos diseñados, predestinados para ser conforme ¿qué? ¿A la imagen de quién? ¿De Adán? A la imagen de Jesús. Tú fuiste destinado, diseñado para ser como Jesús. Hermano, ¿y entonces por qué no soy como Jesús? Pues dile al Espíritu Santo que empiece por convencerte. Es lo primero que él hace, me convence de pecado. ¿Cómo así? Este convencimiento de pecado, y dice por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el que no cree en Jesús tiene pecado. El peor pecado de todos, ¿cuál es? El peor pecado del mundo es no creer en Jesús. Es el peor pecado del mundo. Ni siquiera la borrachera, ni el homosexualismo, no, nada de eso. Es no creer en Jesús, porque es que el no creer en Jesús es lo que no te va a dejar ser salvo. Si crees en Jesús, el resto tiene solución. Por eso lo que al Espíritu Santo le interesa primero es convencer al hombre de que él tiene una simiente de pecado, un problema que no tiene solución. Cuando yo no me siento enfermo, no voy al médico. Pero cuando empiezo a sentirme maluco, pues voy al médico. El Espíritu Santo me está diciendo, no es necesario que te desmayes y que pierdas el sentido para que entiendas que estás enfermo de muerte. Tienes una enfermedad que se llama pecado. Y eso hay que cambiarlo de raíz. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo. Dios no reencaucha. Dios no recicla. Sonara bonito el mensaje de Jesús el reciclador. Excelente. Hermano, pero no dice Corintios de lo más vil y menospreciado. Escogió Dios para... Pero eso no es reciclaje. Porque reciclaje es que usara la materia prima para hacer algo de allí. Pero Él ni siquiera la materia prima la usa. Porque Él te cambia la naturaleza. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no hay nada. Y para nacer de nuevo, lo primero que tengo que estar es convencido de ¿qué? De pecado. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por eso es que el convencimiento de pecado termina con la muerte. Por eso hablamos de la muerte de Jesús. Mire, pecado, justicia y juicio tienen que ver con los tiempos de Jesús. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión y venida de Él. Esas tres palabras, convicción de pecado, de justicia y de juicio, se hacen realidad por lo que Jesús hizo. De pecado, entonces Jesús murió. Porque la paga del pecado es muerte. El Espíritu Santo me convence de ¿qué? De que yo soy un pecador y que merezco la muerte, la condenación, el infierno. Mire, la muerte de Jesús fue por nuestra transgresión, pero su resurrección para nuestra justificación. ¿Sí ve? Murió por nuestra transgresión, pero resucitó para nuestra justificación. Si Jesús no resucita, pues de nada sirve que muera. ¿Para qué? Se murió y ya, qué falla, qué lástima. Digamos, pobrecito y listo. Pero resucitó. Y por eso entonces la muerte de Jesús tiene sentido, es por su resurrección. Por eso el bautismo en el nombre de Jesús salva. ¿Por qué? Porque cuando yo me bautizo en los títulos, yo no me estoy identificando con nadie. Cuando me bautizo en el nombre de Jesús, yo tomo una identidad ¿de quién? De Jesús. Él murió, yo también. Él fue sepultado, yo también. Él resucitó, yo también. Por eso entras al agua, te sumergen y te sacan del agua. Pero ¿con quién te identificas? Con Jesús, porque Él fue el que vivió eso. Por eso si te bautizan en el nombre de Pepito Pérez, no funciona. Porque Pepito Pérez no resucitó. Te bautizamos en el nombre del Padre. Le pregunto, ¿el Padre murió? ¿El Padre fue sepultado? ¿El Padre resucitó? Te bautizo en el nombre del Espíritu Santo.
¿El Espíritu Santo murió? ¿Fue sepultado? ¿Resucitó? Te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Jesús murió? ¿Fue sepultado? ¿Resucitó? Ahí está. Es que no es tan complicado. Es muy fácil. Es muy sencillo. Entonces, convicción de pecado. De justicia. Bendito Dios. Bueno, voy a tratar de mostrar una imagen aquí porque el tiempo se nos va volando. Después de que el Espíritu Santo te convence de pecado y trabaja como fiscal y te dice, estas son las pruebas para mandarte al infierno, entonces no solo te convence de pecado, sino de ¿qué? De justicia. ¿Y qué significa eso? Que ahora cambia de rol y ya no es el fiscal, sino el abogado defensor en la convicción de justicia. Mira, la Biblia dice que las obras del hombre son comparadas ¿a qué? A trapos de inmundicia. Él no se puede justificar. Pero que en cambio la obra de Jesús sí es una obra de justicia. Le voy a explicar. Cuando Adán pecó, usted sabe esto, él salió corriendo a hacer ¿qué? A cubrirse. Es decir, que Adán fue convencido de pecado, ¿sí o no? Claro, cuando Adán pecó, lo primero que apareció fue culpable. Eres culpable. Dijo, no, qué embarrada. Y salió corriendo y se vistió con hojas de higuera. Y a la mujer también le hizo un delantal de hojas de higuera. Y él pensó que con eso era suficiente. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Justificarnos nosotros. No, es que esto, no es que aquello. Hermano, entienda que uno es humano. Entienda que uno es carne, uno es débil, hermano. Hermano, uno se descuida. Hermano, uno no sé qué le pasa a uno. Ese es Adán, no se preocupe. Que usted tiene información genética del tipo. Entonces, lo primero que hago es ponerme trapos, telas, hojas de higuera para cubrirme y me escondo. Convencimiento de pecado. Entonces Dios lo llama, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces descubre que está escondido y dice, ¿qué le pasó? Dice, es que tuve miedo, sentí vergüenza y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y contó la historia. Indirectamente el culpable es usted, porque la mujer que usted me dio, mire cómo es Adán. Adán trata, uno cree que culpa a la mujer, pero en realidad la culpa a Adán no se la echa a la mujer. Porque él no dijo esa mujer, dijo la mujer que tú me diste. Si tú no me la das, yo estuviera sano. No hubiera comido eso nunca. Pero como usted puso a darme ese regalo, ahí está. Entonces la gente piensa que Adán culpa a Eva. No. Adán culpa a Dios. La mujer que me diste. Ya está el fiscal trabajando, usted es culpable, no tiene nada que hacer, morirás. Esto es indefectible, no se puede cambiar, vas a morir. Y Adán dice, hombre, sí. Y entonces Dios dice, de todas maneras, aquí vienen unas consecuencias. Y entonces maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre y también a la tierra. Todos llevaron de la rumebran. Pero después de las maldiciones, que viene la expulsión, entonces Dios hace una cosa. Le cambia el traje de hojas de higuera a ellos dos. ¿Por qué? Por pieles de animales. Busca a un inocente para cubrir y proteger al culpable. Y le pone una piel encima que no es la de él. Es la de otro ser vivo, que ya no está vivo, que tuvo que morir para poder tapar la vergüenza
la desnudez y la consecuencia de la embarrada que cometió. Eso se llama justicia. Entonces el Espíritu ahora, además de convencerte de pecado y de convencer al hombre de pecado, lo convence de justicia. ¿Cómo así? Lo convence, le demuestra la verdad. Aunque estás perdido, aunque tu justicia no sirve, aunque estás desnudo, pues Dios te hizo una piel para protegerte. Dios hizo un vestido que no es de ti, que es ajeno, pero que al ponértelo te va a proteger, te va a cuidar. Dios hizo que alguien muriera por culpa tuya, pero al ponerte tú la piel del inocente, te vuelves o te aplican la justicia. Adán, tenías que morir. Entonces Adán decía, mire, ¿y de quién cree que es esta piel? De un muerto. Ya hubo muerto por el pecado. Lo que pasa es que no fui yo. Buscaron un inocente en lugar de mí. Desde ahí, Dios está mostrándonos que aunque todos nosotros debiéramos morir, entonces Dios hizo algo. ¿Qué? Se manifestó en carne, murió el inocente, murió el justo por los injustos, murió el que es sin pecado por los pecadores, y cuando nos bautizamos nos ponemos una piel encima, porque el que es bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces yo salgo al mundo y el diablo dice, pero tú debes morir porque eres un pecador. Y yo le digo, muerte ya hubo. Mire la piel que tengo encima. Esta piel es de un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto, inocente, puro. Esta piel no es mía, esta piel es de Él. Y por eso puedo andar con tranquilidad, porque tengo una piel que me protege, tengo una piel que me pusieron encima. El día que el pastor te sumergió en agua y dijo en el nombre de Jesús, cuando saliste del agua, extrañamente, milagrosamente, maravillosamente, tenías una piel que no era la tuya, y por eso el diablo no te puede tocar, porque has sido justificado. Eso dice la palabra. Ninguna condenación hay pues para los que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo debe hacer: convencerte de justicia. No entiendo por qué muchos cristianos se siguen sintiendo culpables. Por eso cuando el diablo intente señalarlo y decirle, es que tú pecaste, recuerda que después de ser bautizada, mira el pecado que cometiste, esa es la verdad tuya, eres una pecadora, eres una traicionera, eres una mala cristiana. No te dejes culpar. Mira, deja que el Espíritu Santo te convenza de justicia. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, te hable y te diga, sí, eras culpable, pero yo te doy una piel distinta, te doy una túnica diferente, te doy un vestido diferente. Ya no son las hojas de higuera que tenías, ya no son tus razones, ya no son tus explicaciones, ya no es tu palabra. Ahora hay un Jesús que es el que te dice que estás en justicia y que nadie te puede condenar. Convence de justicia. Jesús resucitó. A mí el diablo me acusa, yo le digo, y él resucitó. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué hubiera pasado si Jesús no resucita? No solo eso. Hay una razón por la que Pablo piensa eso. Pablo dice, si Jesús no resucita, nosotros fuéramos los más pobrecitos del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que entraña la resurrección de Jesús?
¿Qué es lo que realmente significa que Jesús esté vivo, que Jesús haya resucitado? ¿Qué es el secreto de lo que dice Apocalipsis? Yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo y vivo por los siglos. ¿Por qué le recuerda a Juan que estuvo muerto, pero que ahora está vivo porque resucitó? ¿Cuál es el secreto de qué nos sirve a nosotros que haya resucitado? Vea, la paga del pecado, ¿cuál es? Y si Él venció la muerte, ¿qué está venciendo? El pecado. El secreto de la resurrección es que el pecado ya no tiene eficacia sobre nosotros. Por eso cuando el diablo intenta acusarme trayendo las imágenes del pasado, yo tengo que recordar que Él resucitó. Yo tengo que decirle, sí, él murió, claro, Él estuvo en la sepultura, sí Señor, yo la embarré, me equivoqué, sí es verdad, amén, sí la embarré, lo recuerdo bien, pero también te voy a recordar algo a ti, acusador, y es que Jesús resucitó y está vivo. Y si Él resucitó, fue para justificarme, fue para mi justicia. Yo estoy justificado. Ya no tengo un fiscal encima. Ahora tengo un abogado que me defiende. Ahora tengo un abogado que me ha dicho: te declaro inocente. Pero ¿por qué inocente si pecaste? Porque alguien tomó el lugar de tu pecado y murió por ti y resucitó para darte la justicia. Si Jesús no resucita, el pecado estaría vivo para nosotros. Vea, por eso es que Pablo, en la explosión de su conocimiento, dice: y ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que cuando Cristo vive en ti, el pecado no se puede enseñorear de ti. Cuando Cristo vive en ti, las conductas pecaminosas no pueden abusar ni aprovecharse de ti. Cuando Cristo vive en ti, eres invencible, eres más que vencedor. El diablo no tiene nada en ti, no se puede ni acercar. Por eso Pablo insiste: mi vida está escondida en Dios. El malo no la puede alcanzar, no la puede tocar. Y el salmista inspirado dice: llévame a la roca que es más alta que yo, donde el enemigo no me pueda tocar. No importa los pecados que tú tenías, no importa las cadenas que te pusieron, no importa la inmundicia en la que andabas, ya no eres eso. Ahora eres un hijo de Dios, ahora eres una hija de Dios, ahora vives en justicia de Dios, porque Él resucitó. Por eso nada me quita a mí la salvación, nada me quita la paz, nada me quita el gozo. Es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano. La pelea del Señor no fue con cositas allí. La pelea de Jesús fue directamente con el diablo, con el infierno, con la muerte y con el pecado, que era la raíz. Pero cuando venció en la cruz, venció todo eso. Y cuando resucitó, venció el sepulcro, venció a la muerte. Y entonces estamos en plena vida, en vida abundante. Hermano, no tienes por qué pecar. Hermano, yo quiero que el Espíritu Santo te convenza esta noche de eso. Yo quiero que el Espíritu Santo te convenza de que eres justificado, de que vives en justicia. Quiero que el Espíritu Santo te convenza de eso. Hermano, necesitamos, vea, es que la gente atribuye a las obras la cristiandad. Es que yo oro mucho,
es que yo no me pierdo un culto, es que yo canto, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo ayudo. A esas obras atribuye su vida cristiana. Y ninguna de esas obras, ninguna, es que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús las que nos dan a nosotros la justicia. Tú puedes orar mucho, pero si no crees en Jesús y en la obra que Él hizo por ti, estás frito, no estás en nada. Es que la oración es solo la consecuencia de una justicia que ya tengo. Yo puedo hablar con Dios, yo puedo orar, no para pedirle, no para lograr nada, no para alcanzar nada. No, es que ya lo que quiero Él me lo dio. Yo soy heredero de todo lo que Él me quiso dar. Yo no merecía nada, pero Él me hizo merecedor de todo. Yo vivía en miseria, pero Él me heredó la gloria. Yo vivía en ruina, pero Él me dio como riqueza su herencia de espíritu. Entonces, hermano, vea, uno tiene que ser serio en esto. Por eso es que la obra principal del Espíritu es el demostrar la verdad. Perdóname que te diga, pero todas tus obras son como las hojas de higuera de Adán y Eva. Ay, que yo oro 5 horas. Buena hoja de higuera. Yo vigilo todas las noches. Buena hoja de higuera. Es que ¿por qué queremos quitarle a Jesús el protagonismo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero yo reemplazar la gloria de mi Cristo por las oraciones mías? ¿Por qué? ¿Por qué quiero quitarle el protagonismo al Espíritu para decir que es que yo estudio mucho y sé mucho y que la Biblia? No, pero ¿por qué? Si es que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a este Cordero santo, inocente, puro y perfecto y sin mancha y sin defecto, que nos ha dado todo lo que tenemos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el reconocimiento. Espíritu, convéncenos, Espíritu, de la justicia que hemos recibido por Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Colóquese en pie, por favor, hermano, colóquese en pie. Ay, hermano, yo no sé ni qué orar esta noche. Yo no sé ni qué orar, de verdad. Porque el anhelo de mi corazón es que en Barrancas haya gente que nació de nuevo. Ese es el anhelo de mi corazón, de verdad. Ahora mismo, ya en este momento. A mí no me interesa si usted habla en lenguas o no. Me interesa que usted tenga un nuevo nacimiento. Me interesa que usted se baje de ese trono, pero no de la cruz, y usted pueda reconocer la obra que Cristo ha hecho por usted, y usted pueda reconocer que debe cambiar de vida. Debes cambiar. Créeme, debes cambiar. Tú crees ser espiritual y tú crees, sí, está bien, yo no peleo contigo porque esa no es mi lucha contigo. Pero lo que yo creo es que el Espíritu Santo esta noche quiere convencernos de pecado, de justicia y, aunque no vimos la definición, de juicio. Eso me habla de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, su ascenso, pero también su venida. Y el Espíritu Santo es el que me convence de eso. Yo quisiera orar esta noche junto con ustedes, porque siento aquí adentro en el alma
que hay cristianos que necesitan de verdad una nueva naturaleza. Necesitan arrancar la raíz del pecado. Han estado luchando con los pecados, pero parece que no han arrancado la raíz del pecado. Y Jesús fue a la cruz para lograr eso por ti. Pero hay cristianos que también se sienten culpables, se sienten achantados a veces, se sienten avergonzados. El pasado los visita y quiere volverlos a llevar allá atrás. Pero no somos de los que retroceden. Somos de los que avanzan para preservación del alma. Somos de los que van hacia adelante y dejan el pasado donde pertenece, allá atrás, atrás. Bueno o malo, para bien o para mal, atrás. Nos extendemos a lo que está delante. Por eso quiero invitarle para que oremos esta noche de todo corazón. Recuerda esto: cuando tú reaccionas, muestra la genética de quién. Tus palabras muestran la genética de quién. Tus acciones, tus actitudes, tu conducta, tu pensamiento muestra las actitudes de quién, de quién. Esa apatía a veces al culto, decides quedarte en la casa y no venir a culto. ¿De quién es esa genética? ¿De quién? Teniendo tiempo para orar, no oras. ¿De quién es esa genética? Teniendo tiempo para meditar en la palabra, no lo haces. ¿De quién es esa genética? Teniendo tiempo para apartar unas horas a la oración, a la meditación, a la reflexión, al ayuno, no lo haces teniendo tiempo. ¿De quién es esa genética? Y cuando te atacan o cuando te dicen algo, tus palabras, tu reacción muestra la genética de quién. ¿A quién te pareces? ¿A Adán o a Jesús? Necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos ser más como Jesús.